apóstol Pablo, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 1. Les decía el miércoles que voy a comenzar una serie los domingos por la mañana sobre la centralidad de la cruz en Gálatas, la centralidad de la cruz en la epístola a los Gálatas. ¿Cómo vemos la cruz en todo este libro, esta epístola, esta carta a los Gálatas? Y el tema esta mañana es la cruz y la salvación, algo tan esencial, algo tan básico, el fundamento de nuestra salvación, de nuestra vida cristiana, la cruz y la salvación. Y ahí donde está, le invito a abrir su Biblia, Gálatas capítulo 1, vamos a leer lectura solamente a 3 versículos, versículos 3, 4 y 5. Los primeros 2 versículos es el saludo que el apóstol da a los Gálatas. Y luego comienza diciendo de esta manera, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La cruz y la salvación es el tema esta mañana. Y el tema, mis hermanos, de la cruz es central en la estructura de los 4 evangelios. Todo está dispuesto a conducirnos a este clima. Nos habla de la cruz de Jesús. Los evangelios, que son las buenas nuevas, nos hablan lo que Dios ha hecho en Cristo para darnos o traernos salvación. Lo que Dios ha hecho en Cristo son las buenas nuevas. Y la manera que los evangelios están escritos nos enseña que el medio de nuestra salvación es la cruz de Jesucristo. Por eso una vez más vamos a ver la centralidad de la cruz en la epístola de los Gálatas, porque todo tiene que ver con la cruz de Jesús. La cruz es central en la comisión apostólica que el Señor nos dejó. Marcos 16:15 nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ese evangelio incluye ¿qué? La cruz de Jesús, el sacrificio de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús. Y dice la escritura y asegura en Romanos 10, versículo 13, que todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Toda persona, no importa quién usted sea, pero toda persona que invoque el nombre de Jesús, del Señor, será salvo. Pero en los siguientes versículos se plantea una pregunta. Dice versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán a ver quién les predique? Y versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? La pregunta, si la palabra del Señor nos dice que toda persona que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿cómo es que van a escuchar ese mensaje? ¿Cómo es que van a recibir ese mensaje? Entonces, vemos aquí que la predicación de la palabra o la enseñanza de la palabra, la enseñanza del evangelio es la manera de hacer conocer a las personas la provisión de Dios por la cual la gente, el pueblo puede ser salvo. Predicando, enseñando la palabra del Señor. Ahora, el evangelio nunca nos pide que hagamos algo para salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que nosotros podemos hacer por nosotros mismos que nos puede salvar, sino que dice que ya todo está hecho, ya todo fue hecho. Dios obró a través de Jesucristo y todo lo que es necesario para la salvación ya está hecho. No podemos hacer nosotros nada. Entonces, es el evento de la cruz. Lo que sucedió en la cruz del Calvario, lo que nos salva. Y por eso Pablo dice que él se gloría y predica el evangelio, porque es la cruz de Jesús, el evento de la cruz. Entonces, el plan, la alabanza de nuestra salvación le pertenece solamente a Dios. Dios es digno de recibir la honra, la gloria y el honor, porque Él es la salvación, nuestra salvación es el plan de Dios. Es el plan de Dios y la alabanza es para Él. Ahora, en este saludo inicial, versículos 1 y 2 de la epístola de Gálatas,
Pablo hace una declaración teológica cuidadosamente equilibrada sobre la cruz y la obra de la salvación. Y en unas cuantas palabras aquí, él trata con tres temas: la fuente de nuestra salvación, el alcance de nuestra salvación y el esplendor de nuestra salvación. Vamos a tratar solamente 3 versículos esta mañana: 3, 4 y 5. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla primeramente de la fuente de nuestra salvación. Dice el versículo 3, Gálatas 1: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted note que en esta corta frase, primeramente se nos dice que nuestra salvación está arraigada en la gracia y resulta en la paz. El fundamento de nuestra salvación es la gracia de Dios y resulta en nuestra paz. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es el favor libre y soberano de Dios que Dios concede a pecadores inmerecedores como nosotros cuando creemos. Cuando creemos, nosotros recibimos el favor libre y soberano de Dios. No lo merecemos, pero simplemente con creer lo recibimos. Y para Pablo, la gracia de Dios es fundamental, es la fundación, el fundamento del evangelio de nuestra salvación. El llamado de Dios es un llamado de gracia. Gracia es la razón por las buenas nuevas. Gracia es la razón por el evangelio. El evangelio de Dios es un evangelio de gracia. Y dice el apóstol que la gracia es sinónimo con Jesucristo, porque no hay gracia aparte o separado de Jesucristo. La gracia la encontramos en Jesucristo. Y miren lo que dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, ¿por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Efesios 1, versículos 5 y 6. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es por la gracia de Jesucristo. Entonces, para los pecadores que creen, la maravillosa verdad es que nuestro pecado nunca puede exceder la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre sobreabunda nuestro pecado. Dice Romanos 5, 20, 21. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, es por la gracia, mis hermanos, que ya no vivimos bajo el control o la tiranía del pecado y de la ley, sino que estamos bajo la libertad de la redención que tenemos en Cristo, porque dice la palabra que fue Cristo, en Gálatas 5:1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces ya no estamos esclavos al pecado, sino que vivimos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Una vez más, la gracia entonces es el favor libre y soberano de Dios, concedido o dado a pecadores y merecedores como nosotros, pero cuando creemos, el Señor nos da su gracia y la paz es el resultado que logró la gracia. Y esa paz viene porque hemos sido reconciliados con Dios. La paz es ese bienestar espiritual que viene cuando tenemos una relación correcta con Dios. Es el resultado del evangelio. El evangelio obrando en el corazón humano. La gracia de Dios, la misericordia de Dios resulta en paz en nosotros. El resultado del evangelio, la obra del evangelio en el corazón humano, es la paz que ahora gozamos y tenemos. Ahora, no solamente la gracia viene de nuestro Señor Jesucristo, pero también hemos sido justificados por la fe. Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros como cristianos,
La paz no solamente es la ausencia de la hostilidad entre las personas, pero también la ausencia de hostilidad entre nosotros y Dios, habiendo sido llevados a una relación correcta con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra relación con Dios ha sido restaurada una vez más a través del sacrificio, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente porque nosotros los cristianos que antes éramos enemigos de Dios, dice la palabra que ahora hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y por eso podemos vivir en paz, los unos con los otros, pero también podemos tener paz para con Dios. Entonces, en ese versículo 3, Pablo está diciendo que la gracia y la paz expresan la esencia del Evangelio de Jesucristo. Nuestra salvación está arraigada, cimentada en la gracia y resulta en la paz de Dios. La gracia es la fuente de la salvación y se relaciona con nuestra posición ante Dios, y la paz es el resultado de nuestra salvación y se relaciona con nuestro estado. El presente resultado de la muerte de Jesucristo en la cruz, entonces es, dice el apóstol, gracia y paz. Gracia y paz. Ahora, segundo, dice así el apóstol, que la gracia y la paz emanan o nacen o salen de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 3, la última parte. Dice, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gracia y la paz nunca vienen del hombre o a través del hombre. Solamente puede venir la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, primeramente, vienen de Dios el Padre. Encuentran su origen, su fuente en Él, porque Dios es Dios de gracia, y aquellos que reciben la gracia de Dios pueden gozar, como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. La fuente de la paz, de la gracia, es Dios. Gracia y paz, también dice, que vienen de nuestro Señor Jesucristo. No solamente de Dios, pero dice el apóstol, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor. Y ese es el más completo de todos los nombres dados a nuestro Salvador. Señor. Porque abarca el presente, el pasado, el presente y el futuro. El Señor es el Señor. Jesús es el Señor desde la eternidad. Él siempre ha sido el Señor. Se convirtió en Jesús de Nazaret y en su encarnación. Y Él es el Cristo, es el Mesías, el que viene, ante quien, dice la palabra, toda rodilla se va a doblar. Él es el Señor del pasado, del presente y del futuro. Él es nuestro Señor porque su deidad le da su autoridad. En lo que Él dijo, en lo que Él hizo, su deidad, porque Él es Dios, Él tiene autoridad en todo lo que dice y todo lo que hace. Él es nuestro Señor. Aquellos que le llamaron Señor, en la historia, en la palabra, aquellos que le llamaron Señor reconocieron que en Él estaba el poder. Estaba el poder de que otra manera no estaba a su disposición. Él era alguien especial, no era cualquier persona. Jesucristo era alguien especial, por eso se llamaban Señor. Aquellos que vinieron a Él buscando sanidad y liberación de demonios, lo llamaban Señor, Señor Jesús, ten misericordia. Reconocían que no era cualquier persona, Él tenía algo especial. Su deidad le daba autoridad en todo lo que Él hacía, lo que Él decía. Reconocían Señor, le decían Señor, le llamaban por Señor. Sus discípulos se relacionaban con Él diciéndole Señor. Y es en ese nombre, en el nombre del Señor Jesús, que ellos actuaban. Como Señor, Él es el exaltado. Como Señor, Jesús es el exaltado. Él es el todopoderoso, cuyo poder y autoridad se ha manifestado a nosotros cuando Dios le resucitó de entre los muertos
y se fue a sentar, y la palabra, a la diestra de Dios Padre. Y Pablo dice de esta manera en Efesios 1:19, para que sepáis esto, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él es el Señor y no hay nadie como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es Jesús, porque Él es el Salvador. Dice la palabra que es aquel que salvará a sus pueblos los pecados. Mateo 1:21. Los samaritanos testificaron de Él en Juan capítulo 4, versículo 42. Este verdaderamente es el Salvador del mundo. Él es el Señor. Él es el Cristo. Y porque Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Redentor, el prometido que libera a su pueblo de los enemigos y establece su reino en la tierra. Es su identidad como Cristo, de la cual los escritores de los evangelios escribieron, testificaron. Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Entonces, no nos dejan a nosotros ninguna duda acerca de esta verdad. Y por eso escribieron los evangelios. La salvación, mis hermanos, entonces, es un esfuerzo cooperativo entre Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz viene una vez más. ¿De dónde viene? De Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Cristo está tan cercamente vinculado con el Padre que la gracia y la paz de Jesucristo son indistinguibles de la gracia y paz de Dios. Una palabra, son iguales. La gracia y paz de Dios es la misma gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz del Calvario es donde se mostró la gracia de Dios plenamente. Por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esa cruz nos trajo paz. Dice Efesios 2:17, a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, habiendo derribado en su carne el muro intermedio de enemistad entre el judío y los creyentes gentiles. Y por eso Pablo puede decir, en Efesios 2:14, Él mismo, Jesús, es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. A través de la persona de Cristo se rompen todas las distinciones, sean raciales, sociales, religiosas. Podemos vivir juntos en una nueva comunidad de fe en paz. La razón que usted y yo estamos aquí en esta mañana reunidos es por Jesucristo. Es por Jesucristo. Él es quien recibe la honra y la gloria. Lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso estamos aquí. Y por eso estamos unidos. ¿Por qué? Porque Él rompe todas las distinciones. Cada uno de nosotros somos una persona diferente. Tenemos diferentes pensamientos, diferentes deseos, anhelos, necesidades. Pero estamos aquí reunidos, viviendo juntos en una nueva comunidad de fe, en paz, por medio de Jesucristo. Y por Él, mis hermanos, una relación que de otra manera sería hostil, se vuelve pacífica. Es la gracia y la paz de Dios. La gracia y la paz de Jesucristo. Entonces, la fuente de nuestra salvación es la gracia de Dios, que resulta en la paz de Dios. Ahora, Pablo continúa y nos habla acerca del alcance de nuestra salvación. Versículo 4, vaya conmigo, versículo 4. Dice, escribe el apóstol Pablo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y dentro de este versículo, dentro de este ámbito de la salvación, Pablo aborda el precio, la provisión, el propósito y el plan de la salvación. En un versículo, el precio, provisión, propósito y plan, los 4 P's de la salvación. Vamos a hablar primeramente el precio. El precio de la salvación es el autosacrificio de Cristo. Versículo 4, una vez más, dice así, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí encontramos el precio de nuestra salvación. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo voluntariamente con un propósito específico.
Y este concepto de la misión de Cristo es fundamental al mensaje de Pablo. La muerte de Cristo fue una muerte voluntaria, autosacrificial. Dice la palabra, se dio a sí mismo. Él se entregó, es 1 Timoteo 2:6, se entregó a sí mismo en rescate por todos. Y esta es la naturaleza de su autosacrificio. Fue un rescate. Y esta palabra rescate se usa para describir un pago de un precio por la liberación de un esclavo. El Señor pagó el precio por nosotros. Nos liberó de la esclavitud, de la maldad, del pecado. Él pagó el precio, nos rescató. La historia nos enseña que entre los aztecas de México, cada año se sacrificaban más de 20,000 seres humanos en los altares de sus dioses con el propósito de apaciguar a los dioses y purgarse de la culpa. Pero tales sacrificios nunca pudieran apaciguar al único Dios verdadero. Así como dice la palabra que ni la sangre de los toros y los machos cabríos que se ofrecían sobre los altares judíos podían quitar el pecado y hacer a los adoradores perfectos. Solamente, mis hermanos, el sacrificio voluntario del Hijo de Dios fue suficiente para apaciguar la ira de Dios, para pagar el castigo por nuestros pecados y así hacer posible lo que dice en Romanos 3:26, que Dios sea el justo y el que se justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente el sacrificio, el autosacrificio, el sacrificio voluntario del Hijo de Dios es suficiente para poder librarnos de toda la ira de Dios. Entonces, el primer elemento del alcance de nuestra salvación es el precio, el sacrificio de Jesucristo de sí mismo. El segundo elemento del alcance de nuestra salvación es la provisión. La provisión de la salvación es para nosotros. Dice el versículo 4 una vez más, el cual se dio a sí mismo, ¿por quién? Por nuestros pecados. Ahí está la provisión. Se entregó el precio, Él se entregó a sí mismo, ahora la provisión, por nuestros pecados. El pecado y la muerte están relacionados integralmente a través de la Escritura como causa y efecto. Normalmente, aquel que peca es aquel que muere por los pecados, es la misma persona. Pero aquí el pecado es nuestro, la muerte es de Cristo. Una gran diferencia. Normalmente el que peca es el que paga con su muerte. Pero aquí dice la palabra, el pecado es nuestro, la muerte es de Cristo. Él murió por nuestros pecados, llevando nuestra culpa en nuestro lugar. Esto es una expiación sustitutiva a favor de nosotros, a favor de nuestros pecados. Y esta es la característica más fundamental del Evangelio. Dice 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo lo pone de esta manera, el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Que una persona tome el lugar de otra persona es ser su sustituto. Y esa es la naturaleza del sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo, mis hermanos, fue personal. Dice la palabra que fue Él mismo. El sacrificio de Jesucristo, el sufrimiento de Cristo fue vicario por nuestros pecados, no por los suyos, por nuestros. El sufrimiento de Cristo fue físico, dice que en su cuerpo, no fue espiritual, como dicen muchas, pero no, físicamente él sintió el dolor y fue vergonzoso. Lo colgaron desnudo sobre el madero. Él tomó nuestro lugar. Eso nos tocaba a nosotros. La obra de Cristo está conectada inseparablemente con el pecado. Dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y una vez más, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, decir que Jesucristo murió por nuestros pecados es confesar nuestra infinita deuda a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. La deuda era nuestra vida, nuestra muerte, pero Él murió por nosotros. Entonces, decir que Cristo murió por nosotros es reconocer y confesar que nosotros tenemos una deuda infinita con Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él sufrió por nosotros. Él murió por nosotros. El tercer elemento del alcance de nuestra salvación es el propósito. El propósito de la salvación es nuestra liberación. Dice el versículo 4 una vez más, que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Entonces, el propósito, el objetivo del autosacrificio de Cristo fue para librarnos o rescatarnos del peligro. Entonces, nuestra salvación es primeramente y sobre todo una operación de rescate. Nos vino a rescatar del poder de otro, del diablo. Nos vino a salvar de un mundo condenado de la muerte eterna. Entonces, la salvación es una operación de rescate que se lleva a cabo para personas cuya situación es tan desesperada que no pueden salvarse por sí mismas. Jesucristo vino a salvar, nadie más podía salvarnos. Nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Tuvo que venir el Señor a entregar su vida, a morir por nosotros para poder ser rescatados, salvos. Es por eso que necesitábamos un Salvador. Porque por nosotros mismos no podíamos salvarnos. Es por eso que necesitábamos un Salvador que murió, cuya muerte, Él la murió cuando nosotros merecíamos. Y Él murió como nuestro sustituto. Específicamente dice el apóstol que la muerte de Jesucristo vino a liberarnos del presente siglo malo. Ahora hay aquí una distinción entre eras, el pasado, el presente y el futuro. Primeramente, la era pasada fue la era de la ley y su maldición. La era actual es la era en la que vivimos ahora y es malvada. La era actual, la era en que vivimos ahora, es malvada porque está en rebelión contra Dios, está bajo el poder temporal y usurpado del maligno, está bajo la influencia de poderes espirituales corruptos. Pero viene otra era, la era futura, que es la era venidera, de la cual habla Mateo capítulo 12, cuando Cristo tendrá el lugar que le corresponde y reinará con poder y gloria, cuando todos sus enemigos serán consignados a su destino eterno y su pueblo redimido, que somos nosotros, seremos finalmente liberados de esta presente era. Entonces, Cristo murió para rescatarnos de la era pasada, de la era de la ley y su maldición, y asegurar nuestra transferencia a la era de salvación y gracia para que incluso ahora podamos vivir la vida de la era venidera. El propósito de la muerte de Cristo es trasladar a los cristianos de una era a otra, de la esfera del poder de Satanás a la esfera del poder de Dios. Entonces, mientras todavía vivimos aquí físicamente en esta era presente, ya comenzamos a disfrutar de la vida de la era venidera. Cuando fuimos salvos, el Señor nos salvó por la eternidad. Desde ese momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador, desde ese momento comenzamos a vivir la vida eterna, porque no vamos a morir. Si el Señor nos llama, el Señor viene por nosotros, que estamos esperando el rapto de la iglesia, o el Señor nos llama a su presencia, seguimos viviendo. Entonces ya estamos gozando de la vida perdurable. Entonces, esta la liberación de la cual dice es la victoria de la cruz. Jesús murió en la cruz del Calvario para liberarnos. Es la victoria de la cruz. Nos compró la vida eterna. Entonces, la imagen es de Cristo como un vencedor que ha llevado a cabo una exitosa operación de rescate. Jesús lo logró. Él vino con un propósito, con una misión de rescatarnos, y Él lo logró en la cruz del Calvario. No es una removación de esta era presente, sino una liberación de esta era presente, triunfando sobre esta era presente. Dice Colosenses 2:15, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesucristo venció y Él
Dios nos trajo el triunfo y la victoria. Todos los creyentes somos rescatados de esta era presente de maldad a través de la obra redentora y triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado, aunque todavía estamos en este presente siglo malo, es la palabra que no pertenecemos a Él. Nosotros pertenecemos al cielo. Nuestro destino es el cielo. Ahora, el cuarto elemento del alcance de nuestra salvación es el plan. Escribe el apóstol en el versículo 4, el mismo versículo, que es conforme, fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el cual se dio a sí mismo por nosotros, nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Luego dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por un lado, hemos visto el autosacrificio de Jesucristo fue voluntario. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, Jesucristo, y la palabra en Gálatas 2, el Hijo de Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice Efesios 5:25, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, por un lado, fue un sacrificio de libre voluntad. Jesucristo lo hizo voluntariamente. Pero por otro lado, dice el apóstol aquí, que el origen de la muerte de Cristo tuvo su raíz en el plan del Padre. Todo esto es el plan del Padre. Dios el Padre había propuesto y querido la muerte de su Hijo como fue predicho en el Antiguo Testamento. Entonces, la muerte de Cristo fue eternamente planificada, fue predeterminada. Era conforme, dice el versículo 4, una vez más, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fue voluntario, Jesús lo hizo voluntariamente, pero todo fue el plan de Dios el Padre. Entonces, no hay ninguna tensión entre el plan del Padre y el sacrificio voluntario del Hijo, porque Jesús, es la palabra que Jesús abrazó el propósito del Padre por su propia voluntad. Jesús dispuso su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 4:34 dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y en el jardín de Getsemaní, Jesús, completamente sometido a la voluntad del Padre, dijo, Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no fue la voluntad del Padre quitar o remover la copa de la ira del Dios, porque era la voluntad del Padre que su Hijo muriera para que usted y yo pudiéramos tener vida. Porque Él murió, usted y yo tenemos vida. Entonces, la obra de salvación está arraigada, tiene sus raíces en el corazón y la voluntad soberana de Dios. El corazón de Dios rebosaba con amor para el mundo, tanto que dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito. Tanto así amó Dios a usted y a mí. Tanto así amó Dios al mundo. Nos amó a nosotros, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era el propósito eterno, el plan eterno de Dios, proveer o proporcionar para nosotros un medio de redención a través de su Hijo, a través del sacrificio voluntario de su Hijo. Y ese plan está basado completamente en la obra terminada del Hijo de Dios, Jesús en la cruz del Calvario. Y mis hermanos, nada más le podemos agregar. No se le puede agregar nada más se necesita. Vemos entonces que la voluntad de Dios está detrás de toda faceta del evangelio de cristiano. La salvación está fuera de la voluntad, del alcance de la voluntad del hombre, pero profundamente arraigada en el decreto soberano de Dios. Todo tiene que ver con Dios.
Nunca fue la voluntad de Dios que los humanos, la humanidad, estuvieran como esclavos del pecado, de la maldad. Nunca fue el plan de Dios. Por eso nuestra liberación a través de la obra de Jesucristo fue conforme, describe el apóstol Pablo a los Gálatas, conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso es el alcance de nuestra salvación. El precio, la provisión, el propósito, el plan de Dios. Y ahora en respuesta a Dios, por la fuente y el alcance de nuestra salvación, Pablo concluye con el esplendor de nuestra salvación. Versículo 5. Esta maravillosa declaración de la fuente y el alcance de nuestra salvación termina con una poderosa doxología. Escribe el apóstol: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La fuente y el alcance de nuestra salvación viene de Dios, de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La primera cosa que vemos aquí es que la gloria de nuestra salvación le pertenece solo a Dios. Versículo 5. A quien sea la gloria. La gloria de nuestra salvación solamente le pertenece a Dios. La gracia y la gloria van juntos. Gracia viene de parte de Dios y la gloria la merece Dios. Es para Dios, se le debe a Dios. A quien sea la gloria, dice la palabra. Y tal bendición, estas palabras, tal bendición era algo normal para los judíos después de mencionar un nombre divino. Así como el nombre Jehová, con su asociación con la salvación de la esclavitud egipcia, movió a los judíos a alabar a Dios, así el nombre de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo mueve a Pablo a una respuesta similar. Al estar escribiendo, al reconocer la grandeza de Dios el Padre, Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros, esta es la respuesta de Pablo: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas no son palabras vacías. Esta no es una alabanza humana vacía. Es el esplendor inefable de la gloria divina de Dios. Él merece la gloria. Él merece la honra. Él merece alabanza, adoración genuina, verdadera. A Él es la gloria por nuestra salvación. De Él es la gloria, no cualquier gloria, no, de Él es la gloria le pertenece al Señor, le pertenece a Dios solamente. Pero no solamente la gloria de nuestra salvación le pertenece a Dios, pero también la gloria de nuestra salvación, número 2, pertenece a Dios por los siglos de los siglos. Dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto quiere decir que el eterno resultado de la muerte de Jesucristo es que Dios será glorificado para siempre. A Él sea la gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. La muerte de Jesucristo es para honra y gloria de Dios, porque fue el plan de Dios para rescatarnos, para redimirnos, fue el plan de Dios. Por eso dice la palabra, para Él siempre será la gloria, por los siglos de los siglos. La gloria de Dios tiene una cualidad duradera. En contraste al esplendor decadente del hombre, la gloria de Dios no se desvanece, es para siempre. Pues quiero terminar esta mañana con un resumen de lo que hemos aprendido. Porque solamente en 3 versículos hemos aprendido que primeramente el sacrificio voluntario de Cristo de sí mismo es el corazón del Evangelio. El sacrificio, la cruz. La cruz de Jesús es la parte central del plan de redención.
Cristo no solamente nos reveló a Dios a nosotros, sino que también nos reveló el plan de Dios para redimirnos. Él llevó a cabo el plan, el sacrificio de sí mismo. Él murió por nosotros, en nuestro lugar. No solamente nos reveló el plan de Dios, Él lo vivió. Se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, en esta manera no solamente conocemos a Dios, pero también podemos estar reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, la voluntad y la obra del Padre y del Hijo son una sola. Escribe el apóstol Pablo que la gracia y la paz vienen ¿de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Juntos, Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo planearon, proveyeron, anunciaron y otorgaron salvación a todos los que vienen a Él por medio de la fe. Fue el plan de Dios. Entonces, encontramos la importancia de la cruz para nosotros, para nuestra salvación. En las palabras del salmista, Salmo 72, dice así: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Él es digno de recibir la honra. Él es digno de recibir la gloria. Nuestra salvación, nuestra redención, todo lo que tenemos y somos en Cristo, es gracias al plan del Padre, gracias a la ejecución de Jesucristo. Gracia y paz vienen de Dios el Padre y Jesucristo, y todo a través del sacrificio de Jesucristo, la cruz del Calvario. Tenemos mucha razón, mis hermanos, por cuál estar agradecidos, por cuál darle honra y gloria a Dios, a Jesucristo, por cuál estar agradecidos. ¿Por qué no comenzar este primer domingo del año dándole gracias al Señor? Señor, gracias, Señor, por salvarme. You're the reason why I'm here. Tú eres la razón por la cual estoy aquí, Señor. Porque me has redimido, me has transformado, cambiado. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias porque me has comprado vida eterna. Tu sangre me ha rescatado. Póngase de pie esta mañana. Vamos a adorar al Señor. Le pido que usted adore en espíritu y en verdad. Dele gracias a Dios. Hónrelo. Honre al Señor en espíritu y en verdad. Dele gracias por esta salvación tan grande, tan maravillosa. La gracia y la paz que ahora gozamos es gracias a Dios el Padre y gracias a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria.